y se sube al vuelo de esta tarde de día miércoles Elizabeth Piacentini, imagino que debe ser, ella me corregirá, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con qué deudas son buenas y cuáles son malas, y nosotros que somos un público joven, el que hace este programa, está bueno también tener este tipo de herramientas de conocimiento súper. porque somos adultos también y vamos camino a A tener deudas. Sí, Lamentablemente. Bienvenida Elizabeth a este vuelo de avión sin nafta. Pato, Valen y Juli te saludan. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Escuchaba y me reía, porque son jóvenes y sí, tienen ahí la posibilidad de endeudarse a un clic, así que es muy peligroso. Bueno, vamos a arrancar con este punto de partida, ¿no? Para ese público joven que no tienen conocimiento sobre este concepto, que es el scoring crediticio. Sí, el scoring es un puntaje que nos ponen las entidades financieras a todos nosotros. Todos tenemos un scoring cada vez que nos evalúan porque queremos aumentar un poco nuestro límite de tarjeta de crédito o acceder a un crédito de los que ofrecen personal o bien a algo superior como son los créditos hipotecarios Cuba actualmente. Bueno, nos ponen un puntaje que va desde el 1 y va subiendo hasta 9,99, depende de la entidad. Bueno, cuanto más nos acercamos al 9,99, mejor estamos posicionados para acceder a un crédito. Y se basa en algunos pilares fundamentales el scoring. Primero, es importante tener antigüedad en los bancos. Por eso es importante cuando un emprendedor empieza a trabajar, nosotros les decimos bancarizate, acércate a algún banco donde te traten bien, algún banco que puede ser nacional, provincial o alguno privado. Yo aconsejo mucho los bancos nacionales o provinciales porque son los que tienen a veces tasas mejores para emprendedores o pymes. Entonces, bueno, hay que tener allí ya una carpeta de crédito preparado, un historial crediticio, pedir la tarjeta de crédito con algún límite alto y también, como segundo punto importante, no tener el límite alto de la tarjeta de crédito explotado, porque también eso te baja el scoring. Si yo tengo un límite de 2 millones de pesos y estoy siempre trabajando sobre ese límite, usando sobre ese límite, ahí me bajan un poco el puntaje. Entonces, pedir un crédito interesante en la tarjeta de crédito y no usarlo a nivel de que esté siempre en el riesgo. Bien. La primera pregunta, porque este scoring existe, mencionabas que lo hacen las entidades bancarias. Uno como usuario puede acceder, puede chusmear, ¿qué nota tengo? ¿Cuál puntaje? Claro. No, ellos no te lo dicen, pero sí es muy interesante esto que vos preguntás, porque sí sabemos que en la central de deudores del Banco Central, simplemente googleando central de deudores con nuestro QUIL o nuestro QUIT, allí nos dice el banco cuál es nuestro estado, que es un scoring propio del Banco Central, pero nos califica si estamos en situación 1, 2, 3, 4, bueno, o si estamos en situación roja, nos pone allí una situación roja. Esto es interesante saberlo, porque por ahí no nos dimos cuenta, pero tenemos allí alguna tarjeta de crédito que en algún momento nos llegó, no usamos y la estamos debiendo por algún gasto que no correspondía que nos cobren, pero estamos allí y es una pena que eso, simplemente que no estamos informados, nos baje a nosotros y nos ponga un puntaje malo. Por lo tanto, ahí tenemos que reclamarlo. Lo mismo que si pedimos, que también es gratuito, pedir cada tanto un informe propio de estos informes crediticios, que hay muchos, que uno tiene que pagarlo cuando quiere ver un informe de otra persona, pero un informe propio te lo tienen que dar gratuito y ahí mirarlo. También, si hay una deuda o un cheque rechazado que vos lo limpiaste y lo pagaste hace tiempo y sigue figurando ahí, tenés que pedir que te lo borren, porque no tienen por qué ensuciarte. Hay un derecho al olvido. Bien, bien. Bueno, yo acá justo estaba chequeando. Estoy bien. Estoy bien. Ok. Soy situación 1. Okay. Y acá Bien por dice... el scoring. Bien. No, a mí me pasa de que ponerle con el tema, viste que el tema del uso de la tarjeta, de los préstamos, es muy individual, depende de la familia, depende de lo que tengas en tu trabajo y demás. Yo le tengo mucho miedo al uso de la tarjeta de crédito. Siempre que puedo pago con efectivo porque no. O débito. O débito, digo, por estas cuestiones, digo. A veces hay muchos baches que uno desde el desconocimiento, que son importes que se van sumando en el resumen de la tarjeta y a veces que cuando te llega el resumen decís, pero pará, ¿qué tengo que pagar si qué es lo que gasté? Quizás es una creencia limitante mía, pero ¿cuál es la realidad en este caso, Elizabeth, con el uso de la tarjeta o qué conviene más hoy día a la hora de pagar?
Para los bancos está bueno que vos tengas productos bancarios y los uses y seas buena pagadora. Eso también sube el scoring. Lo mismo que tener débitos automáticos de los servicios dentro de la cuenta bancaria. Eso lo consideran bien porque van viendo que sos cumplidora también con tus servicios y te va sumando puntaje. Con respecto a la tarjeta de crédito es muy importante lo que vos decís y es muy importante leer el resumen cuando llega. El resumen tiene letra muy pequeña y mucha letra, pero nos da mucha información. Primero nos dice cuál es el mínimo a pagar y cuál es realmente lo que tenemos que pagar. Siempre esforzarnos por pagar la tarjeta completa. El mínimo es para alguna urgencia, cuando ha pasado algo y no puedo pagarla completa y pago el mínimo. Pero tengan en cuenta que si yo pago el mínimo, es un gran negocio de la tarjeta, me cobra un 200% de interés anual. Así que es fatal financiarse con la tarjeta de crédito. Entonces, eso hay que mirarlo porque está en la letra chica. Luego, a veces también nos ofrecen pagar la tarjeta en cuotas. También miremos la tasa porque son tasas muy altas. Y luego también hay una información muy interesante en uno de los primeros renglones de la tarjeta, que es cuántas cuotas yo tengo que me endeudé para los meses siguientes. Es interesante saber que ya vas a empezar el mes que viene, porque ya hay algo que compraste en 6 cuotas y vas a tener que pagarlo y vas a tener 6 meses endeudado. Entonces, es interesante para que vos proyectes tu parte financiera y no caigas en algún error de volver a sacar cuotas cuando no las vas a poder pagar el mes que viene. Claro, Bien. claro. Bien, Elizabeth, en este caso, porque como que la palabra deuda tiene como una connotación negativa. Entonces, ¿qué tipo de deudas serían las buenas y cuáles serían las malas en este caso? Bueno, la mala justamente es las deudas de la tarjeta de crédito cuando pagás el mínimo. Esto es una de las peores deudas, es la que tiene más tasa de interés más alta. Luego hay otras deudas malas que son, bueno, si estás formalizado, por supuesto, y tenés monotributo, tenés que pagar IVA o cargas sociales, no pagar alguna de esas deudas a los organismos o ingresos brutos, porque ellos te embargan inmediatamente. Lamentablemente, en un momento había un perdón que no te embargaban a las pymes o emprendedores, pero ahora eso cayó. Entonces, bueno, entrar en un embargo ahí hace que tu deuda se sume automáticamente un 10% de honorarios abogados e hipoeditorios. Por lo tanto, ahí hay que honrar todo lo que son todas estas cuestiones de nuestra parte impositiva, planificarlo bien y pagarlo. Bueno, justamente sin ir más lejos, hablaba con una amiga la semana pasada hablando del tema de la economía, ¿no? Ella con un buen trabajo, yo también. Y en un momento me dijo, mira, amiga, hay que sacar un préstamo porque hay veces que si vos no podés sacar un préstamo, no podés avanzar más. Si lo tenés que hacer por voluntad propia, no avanzás más. Y hay un montón de proyectos. Ya tenemos más arriba de 30 las dos y obviamente tenemos ganas de ir en búsqueda de otras cosas. Ella hablaba de una casa, yo hablaba de otro tema. Digo, es conveniente esto de decir, che, estamos en un momento donde cuesta, por más de que trabajemos un montón, la capacidad de ahorro es muy compleja. Sacamos un préstamo y ¿qué garantías tenemos con eso? ¿Es una deuda buena o una deuda mala? No, sacar un préstamo es una deuda buena, no se puede crecer sin préstamos. Nosotros, todos los países latinoamericanos, nuestros países hermanos, la gente está mucho más endeudada porque está bien tener que endeudarse con buenas tasas, con un buen plan de pagos para crecer. Un emprendedor, una pyme, no puede crecer si no tenés un préstamo. Lo mismo, ustedes que trabajan con, por ejemplo, tantos productos tecnológicos, tener el mejor celular, tener la mejor computadora, es tu herramienta de trabajo. Tenés que tenerla mejor y en eso tenés que sacarla con un crédito para ir creciendo. Y después, si se puede acceder realmente a un crédito hipotecario UVA, realmente son muy buenos, son muy interesantes. Aplican más los que tienen sueldo, más que los emprendedores tipo monotributistas. Están mejor vistos en el scoring aquel que tiene sueldo, porque tiene como una cierta estabilidad para poder pagar. Pero realmente si se puede dejar de alquilar y pagar un préstamo UVA, es muy interesante. Planifíquenlo, si no es para este año, quizás para el año que viene, pero háganlo. Qué bueno. Bien, ahí estabas mencionando justamente el crédito hipotecario UVA, que sería unidad de valor adquisitivo. Para el que no está dentro del mundo de unidades bancarias o de la economía en general, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de UVA, esto de unidades de valor adquisitivo? Bueno, significa que la cuota en la que te vas a endeudar va a ir acompañada por la inflación, va a ir aumentando con la inflación. Pero no hay que asustarse porque también aumenta con la inflación el alquiler que uno paga, por ejemplo.
Entonces, realmente los créditos UVA aparecieron hace tiempo, se dieron muchos en un momento, nadie perdió su hogar, todo el mundo lo pudo pagar, su préstamo hipotecario. No hubo hay un 1% apenas de deuda, porque una vez que te lo dan, están muy cuidados y se lo dan realmente a gente que saben que van a pagar. Podés ofrecer tu sueldo o tu ingreso con otros codeudores, que puede ser tu pareja o también un familiar más. A veces se pueden sumar 4 codeudores, depende de los bancos. Y si lo sacás en el banco donde tenés cuenta sueldo, la tasa baja muchísimo. Por ejemplo, Nación tiene una tasa, porque aparte de la cuota que se va aumentando todos los meses, hay una tasa de interés anual, que es aproximadamente un 6% anual. Si tenés sueldo, pagás esa tasa. Si no tenés el sueldo acreditado en ese banco, la tasa es más alta. Por lo tanto, también ahí planificar y ver dónde quiero cobrar el sueldo para que sea en el banco donde voy a pedir el crédito hipotecario. Claro, bueno, fundamental. También, sumado en temas de deudas, ¿no? Estábamos hablando por fuera del aire. Un gran ejemplo. Claro, que en estos últimos meses lo vi mucho, o así a boca de jarro, ¿no? De jóvenes, sobre todo jóvenes, literal, ¿no? Salidos de 20 años. 20 años, salidos 21. de la adolescencia, Sí. que lo más cercano a pedir un préstamo son las aplicaciones de billeteras virtuales, que no son justamente aplicaciones bancarias, que a veces dicen, no, yo pido un préstamo y se me complica, borro la cuenta, borro la aplicación y es como que se borra la deuda. Claro. Y está como ese pensamiento mágico de, jaja, está feo el sistema, pero en realidad atrás hay una cuestión un poquito más compleja. Es una pena que realmente desde jóvenes se endeuden de esa manera, porque bueno, ahí te baja el scoring totalmente, porque eso se detecta inmediatamente. También otro de los pilares del scoring es que cuando vos vas a calificar para un préstamo, lo que miran es si estuviste pidiendo préstamos como desesperadamente el último tiempo. Bien. Claro. Y eso está todo digitalizado. Por lo tanto, no, yo entiendo, y es lo que decíamos al principio, que con un clic sabemos que entramos al home banking y lo primero que me aparece es que me ofrecen un préstamo, y lo mismo en las billeteras virtuales. Pero cuidado, si no lo necesito o no lo voy a aplicar para algo productivo que me genere más ingresos, es un problema. ¿Voy a poder pagarlo eso el mes que viene? ¿Este préstamo me está generando un mayor ingreso para el futuro, o simplemente es para consumir más algo que quizás es superfluo? Bueno, ahí hay que tener educación financiera y no estresarse, porque realmente se puede pasar muy mal después cuando tenemos muchos créditos. Los van a cobrar. Evidentemente las entidades financieras son más poderosas que nosotros. En un momento lo vamos a tener que pagar. Claro. Bueno, eso tener en cuenta que es fundamental. Y esto de que también hubo un caso que se viralizó mucho de una joven que decía que ella tenía 2 billeteras virtuales, entonces sacaba el préstamo de una billetera virtual y después cuando se le vencía y no estaba con la posibilidad de pagar, abría otra billetera virtual, entonces sacaba otra préstamo de la otra billetera virtual. Pagar el otro. Pagaba el otro. Digo, eso es tóxico, nocivo, genera un montón de consecuencias muy peligrosas para una persona que no tiene conocimiento de la economía, que es normal hoy, después del salir de la adolescencia, lamentablemente no hay conocimiento económico si no lo vas haciendo en la medida que vas creciendo. Digo, pero realmente eso es muy perjudicial para la salud mental. Sí, exacto. Es una adrenalina negativa, ¿no? Es una adrenalina negativa. Yo diría que se tiene que usar esa adrenalina, pero hagámoslo a la inversa. Hagámoslo con el hábito de ahorrar. Este mes puedo ahorrar $100, perfecto. Hoy en día no hay cepo. Compro $100 y los pongo a invertir. Eso también es muy fácil hoy en día en el home banking. Lo pongo en una obligación negociable de una empresa de energía de punta y voy a ver que de esos $100 después tuvieron una renta de un 8% anual en dólares. Entonces, realmente si yo voy ahorrando y ahorrando y ahorrando, el interés compuesto hace que ese ahorro se vaya sumando. En Argentina durante muchos años no se ahorró porque la plata se desvalorizaba. Entonces no estamos acostumbrados al hábito del ahorro, pero tenemos que tener el hábito del ahorro. Por mínimo que sea, el porcentaje que sea de nuestro ingreso, probemos de ahorrarlo y invertir en acciones. El mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores en Argentina es muy sano, es muy transparente y hay muchas oportunidades. Miren, y les digo un dato, conozco gente que ha invertido en estos 4 meses en justamente algunas obligaciones negociables en dólares y en 4 meses logró un 5% de renta en dólares, casi más que lo que se logra en el Tesoro de Estados Unidos. Por lo tanto, hay que aprovechar nuestras cuentas comitentes, nuestras cajas de valores, la Comisión Nacional de Valores de Argentina, que funciona muy bien.
Elizabeth, dentro de lo que es tu trabajo, digo, ¿brindás asesoramiento a las empresas, a las personas? Digo, ¿cómo tener un mejor puntaje en cuestiones de crédito? ¿Ayudás a la economía de cada emprendedor? Sí, 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 por supuesto. Me pueden buscar en redes, que es @elizabeth.piacentini. Elizabeth es con S, como ustedes escribieron allí, en el pie está perfecto. Y sí, bueno, damos, por supuesto que asesoramos desde el emprendedor, que lo vamos acompañando para que crezca, y cuidamos mucho las finanzas, la planificación financiera y la planificación impositiva. Aprovechar también todas las ventajas impositivas, las exenciones. Sale una exención hoy en gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de ingresos brutos, ya lo estamos comunicando y aplicando, no pagar de más. Bueno, todo eso es algo que se aprende, lamentablemente no se ve a veces ni en el secundario ni en las carreras universitarias, y entonces después salimos y nos damos la cabeza contra la pared. Y bueno, esto justamente acompañamos a todos. ¿Cuál es el desafío más grande para este 2026 en materia económica para las personas? Bueno, o sea, tener muy bien organizados los números, ser ordenado con los números, o sea, tener los mejores costos para el mejor producto. Y así vamos a poder competir porque estamos compitiendo con productos de todo el mundo y por lo tanto tenemos que tener lo mejor, el mejor servicio con el costo más bajo. Bien, 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 bien. Buenísimo, buenísimo. Impecable. Impecable, Elizabeth. Gracias por tu tiempo. La verdad que una entrevista interesante. Pasamos por Sí, todos sí. lados y nos enseñás un montón. Así que me imagino que para vos debe ser esta normalidad de tener que explicarle todo el tiempo a la gente de qué manera administrar mejor su economía. Pero en este caso, nosotros somos de la provincia de Neuquén y es otra de las realidades. Y está bueno también llevar herramientas para el bienestar común. Así que la gente te puede buscar en las redes sociales. Ahí como estaba en el zócalo de nuestro streaming y cualquier cosa que gracias por tu tiempo que nos volveremos a comunicar con vos. Gracias a ustedes también que comunican todo esto porque es muy importante toda esta educación financiera para todas las nuevas generaciones y las de antes también que no las tuvimos. Un Totalmente. abrazo, nos vemos, buen miércoles. Hasta pronto. Chao. Chau, chau, ahí está,